Mis apreciados hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos en la única manera de quedar en paz con Dios. Agradezco que lo comparta con otros para temas de medicinas o tal vez alguien necesita una consulta médica completamente gratis. Podemos hacerla vía teléfono, enviando su número de teléfono vía correo electrónico. En pantalla mi correo electrónico drnunezestrella@gmail.com, Dr. Núñez Estrella@gmail.com. Además, en mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, encontrará en mis programas de medicina posiblemente respuestas a todas sus preguntas. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, la disponibilidad del Evangelio es tan universal como la necesidad, y la necesidad es universal por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron en Adán. Cuando él pecó, actuó como representante de sus descendientes. Pero los hombres y mujeres no son únicamente pecadores por naturaleza, son también pecadores por práctica. Están destituidos en sí mismos de la gloria de Dios. El pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. Es fallar el blanco, no dar en la diana. Un indio cuya flecha no llegaba al blanco decía: "Oh, es pecado". En su lengua se emplea la misma palabra para expresar el pecado y no dar en el blanco. El pecado es ausencia de la ley, la rebelión de la voluntad de la criatura contra la voluntad de Dios. El pecado es no solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que está bien. Todo lo que no es de fe es pecado. Esto significa que está mal para el hombre hacer nada acerca de aquello que tenga dudas razonables, si no tiene una clara conciencia acerca de ello, pero sigue adelante y lo hace, está pecando. Toda injusticia es pecado, y el pensamiento del necio es pecado. El pecado comienza en la mente. Cuando es alentado y abrigado, se materializa en forma de acción, y la acción lleva a la muerte. El pecado es a menudo atractivo cuando es contemplado por primera vez, pero repulsivo cuando se mira retrospectivamente. A veces el apóstol Pablo distingue entre pecado y pecados. Pecados son las acciones malas que hemos cometido, y pecado tiene referencia a nuestra mala naturaleza. O sea, la diferencia es pecados pluralizado y pecado, y tiene una referencia a nuestra mala naturaleza, es decir, designa lo que somos. Lo que somos es mucho peor que lo que jamás hemos hecho, pero Jesucristo murió por nuestra malvada naturaleza. Hay también diferencia entre pecado y transgresión. Transgresión es una violación de una ley conocida. Robar es básicamente pecaminoso, es malo en sí mismo, pero robar es también una transgresión cuando una ley lo prohíbe. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El apóstol Pablo ha demostrado que todos los hombres y mujeres han pecado y que continuamente quedan destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Evangelio nos dice cómo Dios justifica a los pecadores como un libre don y un acto de favor inmerecido. Pero, ¿qué quiere decir cuando hablamos del acto de justificar? La palabra justificar significa contar o declarar justo. Por ejemplo, Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador
cree en el Señor Jesucristo. Esta es la forma en que la palabra se emplea con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, un hombre o una mujer puede justificar a Dios al creer y obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, declara que Dios es justo en todo lo que Dios dice y hace. Y naturalmente, un hombre puede justificarse a sí mismo, es decir, puede afirmar su propia justicia, pero esto no es nada más que una forma de autoengaño. Justificar no significa realmente hacer justa a una persona. Nosotros no podemos hacer justo a Dios. Él ya es justo, pero podemos declararlo justo. Dios no hace impecable ni justo en sí mismo al creyente. Se trata de que Dios pone justicia a su cuenta. Una popular definición de la justificación es como si jamás hubiese pecado, pero eso no va suficientemente lejos. Cuando Dios justifica al pecador que cree, no solo lo absuelve de su culpa, sino que lo reviste de su propia justicia y de este modo lo hace totalmente apto para el cielo. La justificación va más allá de la absolución a la aprobación, más allá del perdón a la exaltación. La absolución significa solo que una persona queda liberada de una acusación, y la justificación significa que nos es imputada una justicia positiva. La razón de que Dios pueda declarar justos a pecadores impíos es que el Señor Jesús ha pagado completamente la deuda de sus pecados por su muerte y resurrección. Los pecadores aceptan a Jesucristo por la fe, quedan justificados. Cuando Santiago enseña que la justificación es por obras, no significa que seamos salvos por las buenas obras, ni por la fe con buenas obras, sino más bien por la clase de fe que resulta en buenas obras. Es importante darse cuenta de que la justificación es una imputación que tiene lugar en la mente de Dios. No se trata de algo que sea sentido por el creyente. Sabe que ha tenido lugar porque la Biblia lo afirma. El Dr. Scofield lo expresó de esta manera: la justificación es el acto de Dios por el que Él declara justos a todos los que creen en Jesús. Es algo que tiene lugar en la mente de Dios, no en el sistema nervioso ni en la naturaleza emocional del creyente. Ahora bien, en este pasaje leído de Romanos capítulo 3, el apóstol enseña que somos justificados gratuitamente. No es algo que podamos ganar ni comprar, sino algo que nos es ofrecido como un regalo. Luego aprendemos que somos justificados por la gracia de Dios, y esto sencillamente significa que es absolutamente aparte de todo mérito en nosotros mismos, por lo que a nosotros respecta es inmerecido, no buscado y no adquirido. A fin de evitar confusiones más adelante, deberíamos detenernos. Y en el Nuevo Testamento hay 6 diferentes aspectos de la justificación. Se dice que somos justificados por la gracia, por la fe, por la sangre, por poder, por Dios y por obras, pero no hay contradicción ni conflicto. Que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redención significa recuperar por recompra, pagando el precio de rescate. El Señor Jesús nos redimió del pecado de esclavos del pecado, del mercado de esclavos del pecado. Su preciosa sangre fue el precio de la redención que fue pagado para dar satisfacción a las demandas de un Dios santo y justo. Si alguien pregunta ¿a quién le fue pagado el rescate?, pierde de vista la verdadera cuestión. Las Escrituras no sugieren en ninguna parte que se hizo un pago específico ni a Dios ni a Satanás. El rescate no fue pagado a nadie, sino que fue un ajuste abstracto que dio una base justa por la que Dios puede salvar a los impíos. Dios presentó a Jesucristo como instrumento de propiciación. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia, se evita la ira de Dios y se puede demostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación.
Según el pasaje leído de Romanos capítulo 3, leí que los que ponen su fe en Jesucristo reciben misericordia en virtud de su sangre derramada. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, Jesucristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Su obra es solo eficaz para los que confían en Él. Finalmente, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. El equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciación es propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. En el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima sacrificial. Por medio de esto se expiaban o cubrían los errores del sumo sacerdote y del pueblo. Cuando Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados, Él fue mucho más allá. No solo los cubrió, sino que los quitó por completo. Y el apóstol Pablo nos enseña que Dios presentó a Jesucristo como instrumento de propiciación por su sangre a través de nuestra fe. Es solo un Cristo Jesús viviente y resucitado quien puede salvar, y es la propiciación. La fe en Él es la condición por la cual nos valemos de la propiciación. Su sangre es el precio que fue pagado. La obra acabada de Jesucristo declara la justicia de Dios para la remisión de los pecados pasados. Y esto se refiere a los pecados cometidos antes de la muerte de Jesucristo. Desde Adán hasta Jesucristo, Dios salvó a aquellos que ponían en Él su fe sobre la base de aquella revelación, que Él les diese y les era contado por justicia. Pero ¿cómo podía Dios hacer esto con justicia? No había sido inmolado un sustituto sin pecado. No había sido derramada la sangre de un perfecto sacrificio. En una palabra, Jesucristo ha muerto. La deuda no había sido pagada. Las justas demandas de Dios no habían quedado satisfechas. ¿Cómo, pues, podía Dios salvar a los pecadores creyentes en el Antiguo Testamento? La respuesta es que aunque Cristo aún no había muerto, Dios sabía que iba a morir y salvaba a los hombres sobre la base de una obra aún futura de Jesucristo. Aunque los santos del Antiguo Testamento no supiesen acerca del Calvario, Dios sí sabía acerca de Él y ponía todo el valor de la obra de Cristo a cuenta de ellos cuando creían a Dios. En un sentido muy real, los creyentes del Antiguo Testamento eran salvados a crédito, eran salvados sobre la base de un precio aún por satisfacer. Ellos miraban adelante al Calvario y nosotros miramos atrás. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la propiciación de Cristo declara la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. No se refiere aquí, como algunos creen equivocadamente, a los pecados que haya cometido alguien antes de su conversión. Esto podría sugerir que la obra de Cristo hizo frente a los pecados cometidos antes del nuevo nacimiento, pero que después de esto cada uno depende de sí mismo, no, sino que está tratando acerca de la aparente indulgencia de Dios al pasar aparentemente por alto los pecados de los que fueron salvos antes de la cruz. Podría parecer que Dios excusaba estos pecados o que pretendía no verlos. No es así. Dice Pablo, el Señor sabía que Cristo iba a hacer una completa expiación y por ello salvó a los hombres sobre esta base. De modo que el período del Antiguo Testamento fue un tiempo de paciencia, de la paciencia de Dios. Durante al menos 4,000 años retuvo su juicio sobre el pecado. Luego, al llegar la plenitud del tiempo, envió a su Hijo a quitar el pecado. Cuando el Señor Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, Dios desató toda la furia de su ira justa y santa sobre el Hijo de su amor. Ahora bien, la muerte de Jesucristo declara la justicia de Dios. Dios es justo porque ha demandado el pleno pago por la pena del pecado y puede justificar a los no creyentes, a los impíos, sin tolerar su pecado ni comprometer su propia justicia, porque un perfecto sustituto ha muerto y resucitado. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios.
Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.